tradiciones orales, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia decía estaba bien, pero a eso le fueron agregando, como por ejemplo, no sentarse con alguien que no fuera judío, lavarse las manos muchas veces, ah, no tocar a un muerto, ¿va? Si tocaban a un muerto, ellos consideraban que quedaban impuros. O sea, habían cosas que habían sido tradición, ¿sí? No sé si usted tiene alguna tradición. Bueno, ahora todos están callados. Yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero algunos quizá tienen alguna tradición. Por ejemplo, no pasan debajo de una escalera. Todos pasan bajo una escalera, sí. O quizá un gato negro que se les atraviese. O quizá acostumbran a levantarse del lado derecho, ¿verdad? Porque el lado izquierdo puede que no esté muy bien. O sea, hay cosas que han sido tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona muere después de determinados días, pues hay tradiciones, como por ejemplo, que dicen que acompañan a su espíritu a la esquina más cercana y entonces llevan pino hacia 2 o 3 cuadras. No sé si conoce esas tradiciones usted o las practica, ¿no? Pues es parte de lo que hacían los fariseos, entonces conocían muy bien la ley. Entonces Nicodemo era un hombre religioso, muy bien preparado, definitivamente. Como dice acá, era una autoridad, conocía muy bien lo que la Biblia decía. Ellos se consideraban bastante justificados. Si a uno de ellos le hubiera preguntado, estuviera en esta época, y le hubiéramos preguntado a uno de ellos, ¿te vas a ir al cielo? Ellos hubieran dicho que sí, porque cumplían la ley a cabalidad. Dice que ellos diezmaban hasta la menta, las hierbitas. Si iban al mercado a comprar perejil, la 10ª parte del perejil lo daban a la iglesia, ¿verdad? Entonces eran así muy, muy tradicionales. Entonces se hacen esa pregunta, porque conocían muy bien la Biblia. Entonces aquí viene siendo la pregunta. Hacemos una pregunta que normalmente hacemos. Si usted se muriera el día de hoy, ¿a dónde iría? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿O no hay ningún lugar a donde iría? ¿Verdad? Aquí se acabaría todo. Entonces, esa sería una pregunta que normalmente nos hacemos. Entonces, yo creo que este fariseo llamado Nicodemo, yo creo que conocía muy bien la Biblia, se consideraba que podía ir al cielo, cumplía muy bien no solo lo que decía lo escrito, sino las tradiciones, cumplía muy bien las tradiciones, eso era muy importante para ellos, pero no estaban de acuerdo con Jesús, porque Jesús ya les había dicho que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Juan el Bautista les había dicho hipócritas, generación de víboras. O sea, ya los habían insultado. Pero Nicodemo había visto algo en Jesús. Había visto que hacía milagros. Había visto que sanaba leprosos, que resucitaba muertos, que había levantado un paralítico. O sea, había visto pues milagros, ¿verdad? Y entonces, de hecho, tuvo que, dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. No quiso ir de día porque todos los demás estaban en contra de él. Entonces dijo, no, voy a ir en la noche donde no me miren, ¿verdad? Y voy a hablar tranquilamente con Jesús, a ver qué, porque yo veo que es diferente. Yo no lo veo como lo ven los demás. Yo veo que Él hace cosas que sería imposible que alguien que cumpla la ley o que haga las tradiciones las haría, ¿verdad? Entonces, vino de noche. Y muchas personas en un determinado momento de nuestra vida vamos a Jesús en medio de la oscuridad, ya cuando nuestra vida está mal, cuando hemos tocado fondo con una adicción, hemos tocado fondo con una enfermedad, hemos tocado fondo con un problema familiar, cuando hemos tocado fondo, buscamos a Dios. No sé si les ha pasado eso. Algunos, yo estaba en una situación de adicción, a eso me hizo buscar en determinado momento a Dios, no le encontraba sentido a mi vida. O sea, si lo simbolizamos, quizá llegamos a Jesús en un momento de oscuridad. Entonces dice
él le dijo a Jesús, llegó de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Él estaba seguro que lo que él hacía solamente Dios lo podía hacer, algo ¿qué diríamos? Sobrenatural podría hacerlo, ¿verdad? Entonces, él diciéndole así a Jesús, pero Jesús le dice, ¿verdad? Le dice algo. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no le preguntó nada de eso. Él no le preguntó, ¿será que yo puedo ver el reino de Dios? ¿O cómo voy al reino? ¿O cómo voy al cielo? Él no le preguntó. Pero Jesús, que conocía a los fariseos, él conoce más que el conocimiento de la persona, él conoce el corazón. Jesús conocía el corazón. Y entonces le dice, de cierto, te digo, ¿verdad? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Sí? Nacer, para que yo nazca de nuevo, tendría que morir y volver a nacer, porque si no ya sería yo mi propio gemelo, ¿verdad? O sería mi clonación. Pero no, aquí, en esa época, pues no estaba eso. Pero le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, le dice Jesús, mira, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo quería que llegó a Jesús y quería saber que Dios lo estaba haciendo y él quería saber cómo lo hacía. Y entonces Jesús le dice, bueno, si quieres ver el reino de Dios, ¿y el reino de Dios qué es? Pues miren, un reino es una población donde hay un rey, donde hay leyes, donde hay súbditos, eso es un reino, ¿no? Pero nosotros, entonces, él quería saber respecto al reino de Dios, pero Jesús le dice que para ver ese reino, para ver el reino de Dios, para estar en el reino de Dios, para reconocer a Dios como rey, se necesita nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Sí? Entonces él dice, bueno, ¿acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Él se pone en su lugar. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, o sea, verdaderamente te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer el reino de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros? ¿Y cómo conocemos a ese rey? ¿Y cómo podemos amar a ese rey? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos? Porque todo reino tiene muchos beneficios, ¿verdad? Hay reinos donde ahí nadie se escapa de los impuestos y hay reinos acá donde no solo se escapan de los impuestos, sino se escapan de las cárceles. ¿No? Hay diferentes países, diferentes reinos y algunos reinos o algunos países como El Salvador, pues que conocemos que se ha aplicado la ley, pero también hay beneficios. Actualmente, pues ellos están teniendo mejores hospitales, mejores escuelas, mejores bibliotecas, um, mejores áreas turísticas, etcétera. Entonces, hay beneficios en donde nosotros vivimos, ¿verdad? También. Pero entonces, le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Nicodemo quizá quería saber esto, pero Jesús le dice algo. Lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido del espíritu es. O sea, Jesús le está diciendo que hay dos cosas, lo físico y lo espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros somos personas físicas, somos personas con un conocimiento, una experiencia,
un temperamento, y eso le podemos llamar el área del alma, del conocimiento, el psiquis. Pero hay un área espiritual que es un área de relación con Dios. Entonces, prácticamente Jesús está evangelizando a alguien que conoce mucho de Dios. Y alguien decía, ¿qué es más fácil? ¿A quién es más fácil enseñarle y que más fácil entre al reino? ¿A alguien, a un teólogo, a alguien que conoce mucho de la Biblia? ¿O a alguien que tiene una adicción y que está en un vicio y que está perdido? Pues Jesús aquí nos está enseñando algo que se puede aplicar a todos nosotros y se ha aplicado. Entonces, les dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, son cosas diferentes. Incluso hay un versículo que dice que muchas personas que no están en el área espiritual, para ellos lo espiritual es una locura. Eso de lo espiritual, fanáticos, locos, etcétera, ¿verdad? Pero la Biblia, Jesús le dice, no, que sí existe. Incluso le dice, mira, existe, miren, ustedes miran que se mueve acá esta decoración. ¿Ven el aire? ¿Ustedes lo ven? Yo porque no miro muy bien. ¿Ven el aire? No lo ven. Lo que se ven es que se mueve, ¿sí? O sea, es algo que existe, pero que no lo vemos. Y si no lo vemos, no podemos decir, no, no existe, pero lo sentimos. Si usted se pone en una corriente, lo puede llegar a sentir. Entonces dice, Jesús le da este ejemplo, ¿verdad? Pero dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y le dice que así es lo espiritual, ¿sí? Así es lo espiritual. Entonces Nicodemo le dice, entonces vamos a ver, Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice, ¿tú eres maestro y no lo sabes? ¿Sí? Ahora, hay algo que luego Jesús le dice acá en el 14 y le pone un ejemplo. Le dice, tú conoces bien la historia y te acuerdas que Moisés, cuando iba con todo el pueblo hacia la tierra prometida, debido a su conducta, Dios les mandó una plaga de serpientes, le dice. ¿Te acuerdas de esa plaga de serpientes? La conoces, le dice fariseo, al fariseo, a Nicodemo. Y de hecho él la conocía esa historia. Y entonces, ¿qué pasó con esa historia? Pues esa historia dice que él envió una plaga de serpientes y la plaga esas serpientes empezaron, ahí sí que aparecían por todas partes y empezaban a picar a los israelitas, al pueblo, y empezaron a morir las personas. Y Moisés le clama a Dios, le dice, ¿qué hacemos con esta plaga? Y entonces Dios les dice, mira, haz una vara y haz una serpiente de bronce y colócalo en un lugar y todo aquel que lo mire va a sanar. O sea, imagínense, lo ha picado. No, quizás ya no siente el cuerpo. Quizá puede empezar a aparecer ahí, ¿qué? Una llaga cuando fue picado por la serpiente. Y simplemente lo que tenía que hacer era mirar esa vara donde había una serpiente de bronce. Y iban a ser sanos. Pero había un momento que no era solo mirar, sino Moisés les dice, mírenlo, crean que si lo miran van a ser sanos. O sea, tienen que verlo con ojos de fe. Y dice que las personas cuando miraban esa vara con esa serpiente, eran sanos. ¿Sí? Quizá usted ha visto en medicina hay una vara y hay una serpiente, ¿verdad? Y nosotros en medicina le decimos el símbolo de Esculapio, pero dice que no tiene nada que ver, sino esa es mitología griega, pero es parecido, ¿verdad? Quizá por eso también lo pusieron como símbolo de la medicina. Pero cuando las personas, entonces Jesús le dice,
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está diciendo algo, que lo que nos toca a nosotros es creer en Jesucristo, creer que es Dios hecho hombre, que Dios se hizo hombre y que nosotros creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, y esa es la forma en que nosotros no vamos a ser condenados a una muerte espiritual, sino esa fe nos va a dar una nueva vida, es nacer en el Espíritu y es entrar al reino de Dios. No sé si está complicado esto, no sé si está complicado. Ahora, muchas veces algo que uno dice y que nos ha pasado es, a veces dice uno que hay personas que mueren y quedan tan correctas. Hay personas que dicen, ¿cómo es que están muriendo, verdad? Entonces son preguntas que uno se puede hacer. Pero en el área espiritual, ver al Señor, creer en su sacrificio, creer en su muerte, creer en su resurrección, verlo a Él, es la forma en que nosotros vamos a tener esa vida eterna y vamos a entrar al reino de Dios. Y luego dice acá, Jesús le sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa es, podríamos decir, la esencia de nuestra vida cristiana. Creer, creer en el amor de Dios, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, creer en creer en el amor de Dios, que dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice que y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que lo hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Nosotros aquí aprendemos esto de morir al yo nuevamente, que eso es muy importante. Eso significa que en nuestra vida cristiana, cuando empezamos a caminar en la vida cristiana y ponemos nuestra fe en Jesucristo, el conocer la palabra es parte de, pero, pero podríamos llegar a un momento de ser fariseos modernos, conocer muy bien la Biblia, pero no practicarla. Esa es la situación. Entonces, las personas pueden venir a la iglesia, pero no practican. Fuera de aquí, al salir de aquí o el día de mañana, no practican lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, morir al yo, ¿qué significa? Que vamos a dejar nuestros deseos, nuestros derechos, nuestros impulsos, nuestra forma de pensar, y cambiamos nuestra forma de pensar a como lo dice la Biblia. Por eso en Romanos dice, cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. ¿Estamos? Entonces, la Biblia dice también que con Cristo estamos nosotros juntamente crucificados. ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo dar a entender todo esto? ¿Verdad? Que
voy a dejar de ser, voy a tener mi personalidad, voy a dejar de tener deseos de éxito, voy a querer dejar de disfrutar las cosas buenas. No, no, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo quienes somos, pero ya no vamos a hacer lo que veníamos haciendo. O sea, no importa que usted no conozca bien la Biblia, pero lo poco que conozca, que lo pueda practicar. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros, cuando alguien empieza en la vida cristiana, una de las cosas que nosotros enseñamos es a perdonar. Porque miren, si nosotros no aprendemos al inicio, cuando alguien empieza en la vida cristiana, es como cuando alguien va a otro país. Por ejemplo, usted va a un país y, y yo recuerdo, yo estuve en un país donde están en la calle las franjas de cebra, ¿verdad? Y hay países donde usted se empieza a parar para pasar la calle en las franjas de cebra y todos los carros paran, aunque sea en la carretera. Aquí intenta pasar y se lo llevan de corbata, se lo llevan. Entonces, cuando uno entra a otro país, inmediatamente al entrar a otro país, usted no va a tirar basura, le van a poner multa. Y cuando usted entra al reino de Dios porque creyó en Jesucristo, también tiene que aprender reglas. Y por eso nosotros les enseñamos el hola del cristiano. ¿Qué significa hola? Es un acróstico. H, hablar de Dios. Empiece a hablar de Dios, lo poquito. Mire, hable con su familia y dígale, miren, hoy aprendimos que de tal manera nos ama Dios. Con eso, Dios me ama. Entonces usted puede decir, Dios me ama. Y eso ya va cambiando su forma de pensar. Entonces, hablar de Dios, pero también con sus actos va a hablar de Dios. ¿Sí? Entonces les enseñamos a hablar de Dios, les enseñamos a orar, porque es importante que usted tenga esa relación, que tenga esa relación. Leer, es importante leer, es importante asistir, pero nosotros no vamos a ser como este fariseo o como hacían los fariseos. Hubo un fariseo que la misma Biblia dice que llegaron a la iglesia y había una persona que no era fariseo y empezó, Señor, soy pecador y soy culpable. Y el fariseo dijo, menos mal que yo no soy como este. Y entonces muchas veces nos podemos volver fariseos modernos. Cuando nosotros decimos, yo sí vengo todos los domingos, aquel no viene. Yo sí leo, le pregunto y no sabe. No, porque no es el conocimiento, no es la práctica, porque eso lo hacían los fariseos. Lo importante es la relación que usted tenga con Dios y la obediencia a lo que Él dice. Esa obediencia va a ser mañana, pasado. O sea, ¿a quién le han hecho algo y no quisiera vengarse? A todos. Sí. Hay personas que incluso no quieren venir a la iglesia porque alguien no les habló. Usted mismo se ata. Usted mismo se ata, lleva una carga, está llevando como llevarse a la otra persona cargada. ¿Por qué está llevando cargas? Usted perdone. ¿Sí? Qué rico, créanme, cuando uno conoce a Dios y perdona realmente a otra persona porque sabe que Dios lo perdonó, se siente rico. Ah, me insultó, no me habló, me prestó, no me pagó. Usted no se lleve esas cargas, ¿sí? Yo encontré a una persona antier y me dijo, mire, quería hablar con usted, hace tiempo quería hablar con usted, cuénteme. Mire, ¿cuánto cobró usted una consulta que hizo? Lo que cobró siempre. No, es que yo a ese mi familiar le dejé 4 veces lo que usted cobró. Perdónelo, le dije, olvídese de eso. Me hubiera dicho antes, yo hubiera cobrado es 4 veces más de lo que cobré. Y no tendría esa carga ni ese odio contra su familiar, porque que mire, fíjese que también en la herencia se llevó toda la herencia, a mí no me dejaron, yo tenía derecho también a esto. No, olvídelo. Mire, eso es realmente la vida cristiana, eso es morir al yo. No sé si entiende ahora lo que es morir al yo.
Morir al yo es perdonar cuando quiere vengarse. A veces le gusta a usted ser servido, ¿verdad? Pase adelante, siéntese, su cafecito, su champurrada, rico, ¿verdad? Pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si usted es el que sirve? ¿Mm? Es que en la vida cristiana también es servicio. Y los varones tenemos que aprender a hacer las cosas de la casa, no solamente a buscar ser servido siempre, aprender a cocinar, aprender a planchar, aprender a lavar y que nuestros niños pequeños lo aprendan a hacerlo. Porque decimos, si un niño pequeño sabe manejar una computadora, un teléfono, un videojuego, también es más fácil aprender a agarrar una escoba, un trapeador, un limpiador, aprender a, usted, enséñele, ¿sí? Pero en nuestra vida cristiana es diferente, o sea, la vida cristiana no vamos a ser como los fariseos, porque miren, ellos diezmaban la menta, pero el Señor les dice, hacen eso, pero han olvidado la justicia, la misericordia y el amor. Y cuando el Espíritu Santo viene dentro de la persona empieza a tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, dominio propio. Es lo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, es lo que hace. Entonces, eso es vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es solo el domingo. La vida cristiana es más tarde, mañana, cuando usted encuentre una situación, cuando encuentre una persona que le hace daño, cuando usted no mucho quisiera servir, pero sirva. Cuando, cuando, cuando le es fácil mentir, ¿sí? Decir la verdad. Ayer tuvimos un caso en la mañana. Hubo un Uber y la persona que vino con el Uber dejó su teléfono y se fue el Uber y se dio cuenta que había dejado su teléfono y lo llamaron rápido. Y dijo, no, es que yo ya voy por San Cristóbal. Bueno, parecía muy rápido, tal vez se fue volando, ¿no? Y si me pagan 175, regreso con el teléfono, si no, no. Bueno, regresó, entonces es que la aplicación pide que hay que pagar. Bueno, miremos la aplicación pide 50 quetzales y la aplicación no se queda con ese dinero. La aplicación se lo pasa al chofer porque dice que habían situaciones en que las personas dejaban olvidado cualquier cosa y llamaban para que se lo dieran a devolver. Entonces empezaron a cobrar, pero no, es que la aplicación ellos lo cobran y no, es que yo ya iba lejos y tuve que volver. ¿A dónde iba? Iba a tal lugar. Bueno, yo le voy a pagar hasta donde iba. No, es que no es eso. Entonces, miren, la honestidad es muy importante. Entonces, cuando usted es honesto, usted murió a su vieja naturaleza. Cuando usted perdona, usted murió a su vieja naturaleza. Cuando usted deja un vicio, usted murió a su vieja naturaleza. Pero la forma de dejar un vicio no es con esfuerzos humanos, porque yo viví esa experiencia y por mí mismo nunca lo hubiera dejado. Yo dejé esa adicción porque creí en el amor de Dios y que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Por eso, y porque yo creí que moría a mi viejo hombre. Yo, cuando me enseñaron sobre el bautismo, me enseñaron que simbólicamente al meterme al agua yo estaba muriendo al yo y cuando salía del agua estaba naciendo a una nueva naturaleza. ¿Sí? Y entonces empezamos a ser honestos, cueste lo que cueste, y pierda lo que pierda, no importa si pierde, pero sea honesto. Yo en lugar de ese taxista hubiera regresado, mire, aquí está el teléfono, porque yo sé que le puede servir. Y no se preocupe, si quiere me puede pagar la gasolina, si no, no. Eso es honestidad. Me dan un vuelto de más que alguien se equivoca. A veces me han dado vueltos. Yo creo que a todos nos han dado alguna vez un vuelto equivocado. Pero créame, si usted en un supermercado
usted o en un banco, usted recibe un vuelto de más, créanme que esa persona va a salir bien tarde de ese lugar porque tiene que entregar cuentas cabales y le van a volver a esa persona otra vez a revisarle la cuenta. ¿Por qué usted le está causando un daño a otra persona? Miren, hay un momento, no sé si porque ya la edad que tengo yo, ¿qué me voy a llevar? A mí, muchas veces muchos me han preguntado, ¿y cuánto le costó? No sé, yo lo pagué. ¿Cuánto me costó? No me pregunten. Nunca me pregunten cuánto me costó algo porque yo no le presto. Yo asumo que es el valor honesto y real que me está cobrando. Si la otra persona se quiere mandar o se quiere aprovechar, es su problema, no es mi problema. Incluso si está aprovechándose intencionalmente, yo lo estoy bendiciendo. Y punto. No me preocupo. No me preocupo. Incluso esta semana yo leía, lo comentaba el día miércoles. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba. ¿Cuánto dura una hierba? Ah, si para el Señor un día son como 1000 años, ¿qué significa nuestra vida? Nada. Y Isaías dice que nuestra vida es como la hierba y nuestras obras, imagínense, nuestras obras es todo lo que hayamos conseguido materialmente, los títulos que usted tenga. ¿Qué quienes tienen un título universitario? Se creen, no sé, pues es cierto que cuesta, pero todo cuesta en la vida, muchacha, todo cuesta. ¿Sí? Alguien que haya obtenido para mí un título vale también tanto como aquella persona que sembró, como aquella persona que construyó, no importa. Es un esfuerzo, es su tiempo, es su vida la que está dando. ¿Sí? Entonces, así regresando, dice que nuestra vida es como la hierba y nuestras obras, todo lo es como la flor de la hierba, pero la hierba se seca y la flor también. Y yo estoy plenamente seguro, como lo he mencionado alguna vez, yo estoy seguro que dentro de no muchos años, 15 o quizá el otro mes, alguien estará durmiendo en mi cuarto. Puede ser, ¿no? Quizá en 15, 20 algo. Y entonces, ¿por qué me estoy complicando la vida? Entonces, la vida cristiana, volvemos a regresar, es una relación con Dios, porque por ahí que me esté yendo por otra parte, ¿verdad? Lo importante de la vida cristiana es servir, perdonar, ser honesto, amar a quien es difícil amar. Y en la iglesia es un buen lugar para hacerlo, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Hay cosas que nos cuestan, pero es la voluntad de Dios. ¿Le costaría a usted detenerse ante una adicción? Sí, probablemente le cueste, ¿sí? Pero usted se va a detener, porque el Espíritu Santo que mora dentro de usted le va a decir, un momento, ¿sí? Ah, y usted, el Espíritu le va a decir, bueno, como tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y el Espíritu dentro de nosotros nos hace cambiar, pues eso es realmente el morir a nosotros. No juzgamos, ¿verdad? Eso es algo importante. No creernos como los fariseos superiores a nadie. Hay una historia. Nosotros antes teníamos con mi esposa huéspedes de escuelas de español, ¿sí? Y al inicio, muchos que están empezando un matrimonio, saben lo difícil que es. A veces no se tiene dónde vivir, tiene uno que estar viviendo con algún... Yo en mi caso, cuando me casé, nos venimos a vivir con mi abuela un tiempo. Quizá es difícil conseguir... mi esposa lo que hacía era que apuntaba todo, ¿verdad? Nuestro ingreso y las escuelas de español nos ayudaron mucho en eso. Pero ese es otro cantar. La cosa es de que a lo que voy es que una vez teníamos aquí
estudiante americano, y el estudiante dice, "Ah, qué extraña costumbre aquí", decía, "con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Que nunca he visto en ningún lugar que cuelguen los mangos", dice, "pero esos mangos ya están ricos para". Y realmente era de cerámica, pero es tan bueno el aspecto que él pensaba que eran meros mangos, ¿sí? Y también hay otra historia de alguien que limpiaba la ventana de su casa, la limpiaba bien, 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 y le decía, ala, tanto polvo que hay afuera en la calle, hasta que su esposa le dijo, mira, lo que pasa es que tus lentes están muy empolvados. A veces uno piensa que la otra persona, ese es el problema, pero es uno. Pero entonces el Señor nos manda a morir a nosotros y nacer a hacer lo que Dios desea que hagamos. Eso es la vida cristiana. No es, um, no es religión, no es qué tanto lee, qué tanto ora, qué tanto asiste, qué tanto. Eso hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Pero igual que el Señor le dice a los fariseos, no se olviden del amor, de la misericordia, de la justicia, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Estamos? Eso es lo que... Entonces, hacer eso va a significar que realmente usted nació de nuevo. Eso es realmente el nuevo nacimiento, que es lo que aquí el Señor le está diciendo prácticamente a Nicodemo, ¿verdad? Es lo que le está diciendo a este hombre importante, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, si usted puede entender esto, ¿verdad? Y lo que la misma palabra dice, am, que el que practica la verdad viene a la luz. Así que vamos a ponernos de pie esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Y si alguien no está seguro de su salvación espiritual, no está seguro de que al morir, de que si muriera en este momento, ¿a dónde iría? Yo quiero decirle que no es por lo que nosotros hacemos, es porque lo que dice Juan, aquí leemos 3:16.